Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos la visita de la maestra Telma de la Fuente Alanís, una educadora con una brillantísima trayectoria, la primera mujer que llegó a ser directora de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Pero veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Telma de la Fuente Alanís? Nació en Monterrey un 2 de octubre de 1947. Sus padres, José Antonio de la Fuente Flores y María del Carmen Alanís Sánchez. Hermanas, María Teresa y María del Carmen. Su educación básica. Preescolar, Escuela Miguel López. Primaria, Escuela Miguel López y anexa a la Normal Superior. Educación media, Escuela Secundaria San Pedro de las Colonias. Profesional. Educadora y maestra de primaria por la Escuela Normal del Estado. Licenciatura en Ciencias Sociales y maestría en Pedagogía por la Escuela Normal Superior del Estado. Su trayectoria profesional. Maestra de Experimentación Pedagógica de la Escuela Anexa a la Normal del Estado Turno Vespertino, de 1965 a 1969. Maestra de Grupo de la Escuela Oficial Coahuila Turno Vespertino, de 1969 a 1971. Bibliotecaria de la Secundaria del Estado Profesor Federico Berrueto Ramón en 1970. Catedrática y bibliotecaria de la Escuela Secundaria del Estado Profesor Federico Berrueto Ramón, impartiendo literatura y geografía de 1971 a 1973. Catedrática de la Escuela Normal Superior del Estado a partir de 1972, impartiendo geografía. Maestra de Experimentación Pedagógica del Jardín de Niños Luis A. Beauregard y maestra de la Secundaria Nocturna anexa a la Normal Superior de 1973 a 1974. Maestra del Jardín de Niños Luis A. Beauregard, catedrática de la Secundaria del Estado Profesor Federico Berrueto Ramón, de la Escuela Secundaria Nocturna anexa a la Normal y oficial mayor de la Escuela Normal Superior del Estado de 1974 a 1975. Catedrática de la Escuela Normal de Educación Preescolar, de la Secundaria Nocturna anexa a la Normal y maestra de Pedagogía del Jardín de Niños Luis A. Beauregard de 1975 a 1977. Catedrática y oficial mayor de la Escuela Normal de Educación Preescolar de 1977 a 1981. Jefe de la Sección Técnica de Preprimaria y Primaria de la Dirección General de Educación Pública del Estado, de 1981 a 1984 con 29 horas profesionales de materia. Catedrática y subdirectora técnica de la Escuela Normal de Educación Preescolar de 1984 a 1988 con 42 horas profesionales de materia. Subdirectora administrativa de la Escuela Normal del Estado con 16 horas profesionales de materia de 1987 a 1992. Directora de la Benemérita Escuela Normal del Estado de 1994 al año 2000. Primera mujer en ocupar tal cargo en la historia de la institución. Subsecretaria de Educación Media de la Secretaría de Educación del Estado de 2003 a 2005. Maestra, asesora de planeación y supervisora académica de diversas instituciones privadas de educación. Durante su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, preseas, medallas y galardones por su importante trabajo en pro de la educación y su visión de la educación a futuro. Es una enamorada de la educación. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí en el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo a la maestra Telma Cecilia de la Fuente Alanís, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Bienvenida. Está usted Muchas en su gracias. casa. Muy buen día. Qué Gracias, honor, mi reina. honor recibirla. Al contrario, gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes. Qué destacada trayectoria y por todos los ámbitos de la educación, desde preescolar hasta superior. Así es, me siento muy satisfecha de mi trayectoria profesional, no tanto por los reconocimientos, sino porque fue una etapa de mi vida, una etapa profesional que me permitió crecer, evolucionar, desarrollarme y sobre todo ayudar desde niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de normal, de bachillerato. Incluso di clases en la segunda generación de maestría en la Normal Superior. Y toda esa experiencia es un capital humano que tienes de sentirte satisfecho en tu vida porque tuviste algo por qué vivir, algo por qué luchar, darle sentido a tu vida como ser humano y como maestra. ¿Qué nivel fue el que más le gustó a usted de todos estos? Todos, fíjate, tuve la satisfacción de trabajar en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en normal y en maestría, en bachillerato también.
Pero bueno, los niños de preescolar son hermosos porque los sientes casi como tus hijos, ¿verdad? Luego pasas a primaria y los vas enseñando de cómo ir aprendiendo, cómo ir captando los conocimientos. Luego pasas a los chicos de secundaria, que son un poquito más difíciles porque están entrando a la adolescencia, pero también tienes que poner normas, límites e irlos conduciendo. Y luego algo muy rico es cuando estás con los de ya carrera profesional, porque ellos te ayudan a crecer, te ayudan a ver otra visión del mundo cuando intercambias opiniones y experiencias con ellos. Y eso te ayuda a crecer profesional y humanamente a ti. ¿Qué es para usted la educación? Bueno, la educación es ese proceso que no es solo tener conocimientos y estar frente a una computadora. Para mí la educación es un proceso que integra, por supuesto, la parte intelectual, la parte emocional, la parte social, que es muy importante, el saber convivir y poner en práctica todos esos valores que en tu familia te enseñaron de responsabilidad, de respeto, de solidaridad, de compañerismo, y eso a la vez que hace crecer a los otros, te hace crecer a ti y afianzar eso mismo que tienes, ¿verdad? Y es una forma de que te entregas a tus alumnos. ¿Cómo cuántos alumnos habrán pasado por sus aulas, maestra? Pues mira, trabajé 28 años y dije, aquí me jubilo y me voy a mi casa. 28 años frente a grupo. Pues en grupo y en puestos administrativos, que fui subsecretaria académica en preescolar, subsecretaria administrativa en la Benemérita, y estuve en 3 periodos con puesto de confianza. Pero yo me jubilé a los 28 y dije, ahí me quedé y me voy. Tenía como mes y medio de haberme retirado cuando me habla el licenciado Pimentel para invitarme a la Benemérita como directora. Me regresé 6 años más, 34. Y luego estuve 3 con el licenciado Enrique Martínez en la subsecretaría de Media. Entonces fueron 37 años los que trabajé. 37 años. No, En olvídate. todos los niveles y con puestos de confianza también. Y de ese periodo en el que fue usted la primera directora de la Benemérita Normal de Coahuila y la única, porque después de usted siguieron hombres, de ese periodo, ¿cuál es la satisfacción, maestra? La satisfacción que me queda es haber trabajado primero con un equipo de maestros muy comprometidos con la escuela normal. Primero. Segundo, haber apoyado tanto a los alumnos como a los maestros en su camino profesional. Por ejemplo, a los alumnos en aquel entonces nosotros tuvimos la oportunidad de abrirles un comedor ahí en la escuela normal, porque nos dimos cuenta que sobre todo los muchachos, los hombres, pues muchas veces los mandan de su casa, hijo, a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero en ese tiempo había muchos estudiantes que venían del interior del estado o incluso de otros estados. Y que venían con los recursos Sí, limitados. y las muchachas venían al internado, de cierta forma estaban bien atendidas, protegidas. pero los hombres no. Y un día platicando con algunos de ellos les digo, oye, ¿y ustedes viven cerca de aquí? Sí, aquí a 2 cuadras, ay, qué bueno, les queda muy cerca. Y se quedaban así a ver. Vivían en lo que les llamaban entonces jaulas. Arriba de las tiendas, por la de Aldama, había unos espacios que tenían malla ciclónica, le llaman, le ponían plásticos y les rentaban a algunos muchachos para que vivieran. Bueno, hijo, ¿y ustedes dónde comen? No, aquí con doña Pola o doña Pola, ahí en las Pérez gorditas ahí en la de sí, Pérez Treviño. 2, 3 gorditas a mediodía y comimos. Ah, caray. Entonces habló con el licenciado Pimentel y dijo, a ver, maestra, ¿y qué podemos hacer? Le dije, pues mire, vamos implementando el comedor aquí en la escuela normal. Y entonces así lo empezamos a implementar. Teníamos alrededor, ya no nomás los hombres, sino también muchachas que venían, rentaban un departamento. Pues sí, pero entre 2, 3 pagar el departamento y luego Un gran esfuerzo. era un gran esfuerzo para ellas. Entonces alcanzamos a tener 105, 103, un poquito más, 100, ponle, alumnos que comían todos los días ahí en la escuela. Gracias al apoyo que también pues el señor gobernador Montemayor le dio a la normal todo lo que le pedimos,
Teníamos refrigeradores, estufas, conseguí todas las mesas, teníamos 10, 12 mesas y comían los muchachos por 10 pesos, que era lo que ellos pagaban por día, 50 a la semana, y las muchachas, y el gobierno a través de la Secretaría de Educación nos ponía la otra parte de la comida, que eran como 22, 23 pesos lo que era el menú de los muchachos. Pues cómo no la van a querer ¿Verdad? todos sus exalumnos y con todas esas luego por cosas que ejemplo, hizo usted por todos ellos. los que estaban en grupo de danza, en grupo de canto coral o en algún equipo deportivo tenían media beca. Otra oportunidad que les dábamos es que podían pagar en partes, ¿verdad? Y otra más, les conseguimos el seguro con la señora Escareño, el seguro de gastos para algún accidente Con o la algo. señora Blanca Escareño. Exactamente, que vinieran de su casa a la escuela, de la escuela a la casa, o que entonces andaban en alguna actividad que iban a otra normal o a otro estado o algo. Iban asegurados. Iban asegurados, ¿verdad? Su seguro de gastos médicos. Ahorita mismo, ¿cuál considera usted, así con toda la visión que tiene y toda su experiencia en el tema educativo, cuál considera usted que sea la principal área de oportunidad en el tema de la educación? ¿Área de oportunidad para quién? ¿Para los alumnos? Pues sí. ¿Para los egresados? Para los alumnos. Para los alumnos Sí, ahorita. para que se concrete bien este proceso, ¿no? Pues yo creo que aquí, primero que nada, tiene que ser desde el directivo, ver el puesto de director como un compromiso con alumnos, es el primer compromiso, con alumnos y los maestros del plantel, y no como una oportunidad de reflectores o de estatus social, no, es un compromiso, es directo con los alumnos. ¿En qué significa ese compromiso? Bueno, que ese compromiso tienes desde qué organizar todos los maestros, ver la currícula, y si tienes maestros que pueden dar un apoyo extra, por ejemplo, en aquel entonces era el plan de estudios, muy bien, pero teníamos maestros de inglés que los tenían en departamento. Bueno, y si esos maestros de inglés les podemos dar clases frente a grupo para que les den un arma más a los muchachos. Y así les pusimos, no nada más a los de prepa que tenían inglés, sino a los que ya estaban en licenciatura. Nada más dejábamos, digamos, más relajados a los de cuarto. ¿Por qué? Porque los de cuarto año tenían las prácticas y luego elaborar la tesis, más compromisos, y que se centraran ahí. Pero de primero a tercero les pusimos la clase de inglés. Luego, bueno, pero ¿qué otra cosa que ayude a los muchachos? Casualmente, un día me doy cuenta que en el TEC de Monterrey vino una maestra de México a implementar un curso de desarrollo de habilidades del pensamiento. Dije, bueno, esto les puede ayudar a los muchachos. Teníamos maestros de psicología que estaban también en departamentos, vamos a sacarlos para que estén frente a grupo con desarrollo de habilidades del pensamiento. Y tenían, no me acuerdo si eran 2 o 3, 2 horas por semana en el curso de habilidades de desarrollo del pensamiento. Entonces, ahí el compromiso es directo primero con los alumnos. ¿Qué elementos les vas a dar para que al salir ellos puedan no únicamente estar así frente a un grupo, sino también abrirse ellos, para que ellos sigan evolucionando a la vez que impacten los alumnos? Porque si el maestro no evoluciona, ahí se quedaron los alumnos. Claro. ¿Verdad? Maestra, ¿qué hay detrás de la maestra Thelma Cecilia de la Fuente? ¿Cuál es su motor, cuál es su inspiración para trabajar de esa manera y haber entregado tantos años de su vida a la educación? Darle sentido a mi vida, porque se lo doy en mi familia, con mis hijos, con mis nietos, y mi mayor orgullo, mi bisnieta. Una bisnieta. Ya, soy bisabuela, sí. Pero tú desde joven tienes que darle un sentido a tu vida. ¿A qué vine? Para mí, vine a servir, vine a ayudar, vine a darme a otros. ¿Y de qué manera lo vas a hacer en tu carrera? Primero dirigido a tus alumnos y a tus maestros. ¿Y cómo puede ser esa relación, ese vínculo maestro-alumno para que evolucione tanto el maestro como evolucione el alumno? Oye, ¿sus hijos y nietos han seguido sus pasos en la docencia? Nada más Claudia la mayor, que fue ya directora de la normal de preescolar,
y ahorita es la directora de preescolar en la Secretaría de Educación. ¡Qué orgullo! Sí, porque la más chica es doctora y Jorge es contador. Sí, ¡Qué orgullo! nada más ella. Pero yo iba a ser abogada porque yo quería ayudar a los demás y en aquel entonces había 2 mujeres, en la Escuela de Leyes. Y además decía mi tía Dorotea, no, ese es lejísimos. No, 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 primero usted va a ser maestra y ya después de ser maestra ya verá qué hace. ¿No? Ahí me quedé. Ahí se quedó. Ahí me anclé y dije, Oiga, pero fíjese de quién está hablando, de la maestra Dorotea de la Fuente, también una de las Una grandes institución. pilares, una Sí. institución de la educación. Nada más aquí. que yo no le seguía a ella porque hay 2 cosas que nunca me han llamado la atención, ni el sindicalismo ni la política. Claro. A mí me gusta la La escuela, educación. la educación. Sí, y ella, mi reconocimiento para ella, porque pues fue maestra y fue inspectora muchos años, pero también estuvo sentando las bases de lo que fue el antiguo sindicato de maestros. Oye, maestra, estoy viendo aquí algunos mensajes que nos hacen llegar. Nos dicen saludos a mi querida maestra, madrina de la 4ª generación de la Escuela Normal de Educación Preescolar. Saludos de Maru Nabor, mamá de Janet Sí. Morales, por cierto. Ah, Oye, nos también. comparten esta fotografía, a ver si la podemos poner por ahí. Dice, por favor, un saludo cariñoso a la profesora Telma de parte de Lichita. Sí, nos acabamos de ver, Dice que trabajó con ella en Educadoras. las que cumplieron 40 años. Ah, muy bien. Dice que la recuerdo con mucho cariño. Sí. 50 años Sí. cumplieron. No, 40 No, 40. años, 40. De De esa esa es de 40. Ah, muy Los de bien. 50 también La se acaban de Berrueto, reunir. sí, de la son los de Berrueto. la Berrueto. ok, ya. Pero Muy ellos bien. son de 40 años. Ah, pues mira, Pero qué fueron bonita. experiencias muy hermosas, muy bonitas, ¿Qué gracias le a Dios. dicen sus alumnas cuando se la encuentran? Hay besos, abrazos. Alumnas y alumnos. Y que me recuerdan con mucho cariño. ¿Cómo De no? los maestros que han sido compañeros a lo largo de esta vida, ¿con cuáles hizo mucha amistad? ¿Cuáles le marcaron? Bueno, con los que conviví mucho, por ejemplo, el profesor Leopoldo Vega, con él trabajé en la Nexa, trabajé en la secundaria y preparatoria nocturna, que en aquel entonces creo que pertenecía a la UAC, A la universidad. a la sí. universidad, ¿verdad? Trabajé en la normal de educadoras con él, estuve en la Secretaría de Educación Pública, en muchos espacios de mi vida. Con Sergio Reséndiz Bone también estuve en muchas oportunidades. Otra persona que también, pues creo que me ayudó mucho en cuanto a disciplina, orden con los alumnos, fue el maestro Asensio Loera Salazar, Profesor Asensio. que era el subdirector de la Berrueto, de la secundaria. Cuando el director era el profesor Elizalde, Humberto exactamente. Elizalde. Y el profesor Asensio era el subdirector. Pues he tenido muy, muy buenos compañeros de los que también yo he aprendido, Claro. porque eso es un requisito del maestro, siempre tiene que estar abierto. No es lo que yo sé, como yo sé y lo que yo aprendí, no, no, no. Hay que estar abierto. Hay que siempre. estar abierto porque cada uno le deja una experiencia. Oye, de sus alumnos, ¿alguno que le haya dejado huella a usted? Uy, pues muchísimos. ¿Alguno que Muchísimo. recuerde que...? Pues, por ejemplo, en la primaria, me acuerdo del que ahora es doctor, que es el director de la Facultad de Medicina, Ah. Chuy Gámez Padilla. El doctor Padilla. El doctor Jesús Padilla, Ángel Jesús Ángel Padilla, exactamente. De Víctor Soberón, que también es médico. Pues de muchísimos. Y de todos tengo un recuerdo muy agradable en cuanto a alumnos y en cuanto a la convivencia también. Pero ¿con cuál de todos se quebró más la cabeza? ¿Cuál fue el más indisciplinado? Los más indisciplinados? No se crea, maestra, Pues ¿no? yo no puedo decir que fueron indisciplinados, porque en aquel entonces los Si algo había, alumnos había disciplina. disciplina. Yo recuerdo, por ejemplo, los muchachos desde primaria, los niños. Entraba un conserje a dejarnos algún material o algo que nos mandaba la directora de pie. Buenos días. días. Exactamente. Y hasta que no les decía uno, ¿pueden sentarse? Ellos permanecían de pie. Qué bonitos tiempos, la verdad. Pero eran otros tiempos. Sí. Oye, sobre la Educación, valores, todo. sobre la interacción con los padres de familia también Bueno, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado también esta- muchísimo por esta razón. Mira,
antes los valores que había en la familia se identificaban mucho con los valores que teníamos en las escuelas primarias o secundarias. El respeto, Y sobre el respeto. Y si el niño iba, ay, que la maestra me hizo, la maestra tiene razón. Y tiene que obedecerla porque si no aquí también No, llegabas a la se casa va. y no Y decías que te había regañado mejor- la maestra porque te iba peor. mejor calladito. Pero Y ahora ahorita, llegas, lloras y va la mamá a y gritarle a los maestros. y grita a los maestros y los denuncia y porque hacen tocamientos y por esto y por lo otro. No, ya no hay ese vínculo como había antes. Quizá los niños antes veían a la mamá como una continuación de la maestra o a la maestra como una continuación de la mamá. Y ahora ya no. Imagínese si en Y ahora estos no. tiempos pusieras a un alumno en un rincón con unas orejas de burro y pegaba a la pared. Yo A en- derechos humanos inmediatamente. Exactamente. Yo en la anexa... Bueno, hay modos que bueno que se dejaron de implementar, ¿no? Sí. Pero hay otras cosas como esto que dice usted, maestra, que sí es importante que haya un vínculo importante entre entre el los maestro padres de y- familia. Yo me acuerdo que antes iban los maestros a recoger a los niños. ¿Cómo se portó Pedrito? No, muy bien, señora, no hubo problema. Oiga, ¿y Mari hizo? Sí, cumplió con la tarea. O sea, había más comunicación. Y ahora no. No, ahora las mamás no se bajan, desde el carro le están pitando a los Y a la muchachos. ofensiva, Sí. como dicen, ¿no? Si cualquier cosita ya voy a pelear Sí. en lugar de En vez de decir, negociar. qué bueno, la maestra Claro. tuvo la razón, mijito, usted tiene que cumplir con su tarea y llegando la va a hacer. Y ahora ya no es eso, Claro. ya no. Sí, es cierto. Entonces, eso, quieras que no, impacta en los niños. Sí, ¿Qué como- recomendación le daría usted a los muchachos que están empezando su carrera normal? ¿Qué recomendación les daría yo a los muchachos? Que vean esto no como un trabajo remunerativo, lo vean como una forma de realización personal, como algo que les está dando sentido a su vida y algo que va a ser muy gratificante. A lo mejor en los primeros años no lo aprecias tanto, pero ya cuando pasan los años y llega uno a una etapa en donde dice, bueno, ya eso fue una parte de mi vida profesional ya se cerró, ahora disfruto mi familia, mis amigos, mi salud, etcétera. Ay, pero qué bonitos recuerdos. ¿Cómo me sirvió aquello? ¿Cómo lo disfruté? ¿Cómo ahorita es ese capital emocional que tienes para disfrutarlo en esta edad? Y cuando te juntas con los muchachos, ahora los que cumplieron 50 años de la Berrueto, entre ellos Tito Hinojosa, que Tito. estaba, Nacho Cepeda. Mi querida Pati Paz. Pati Pati Paz Paz. está en la de Tremenda. Sí, Pati Paz, qué linda. Entonces, te acuerdas de ellos y dices, qué hermosos, son parte de mi vida. No son algo por lo que me pagaron, no, son parte de mi vida. Eso es fundamental. Eso es. fundamental. y Porque ojalá- eso se los pasas a los alumnos. Exactamente. Sí, cómo no. ¿Verdad? Qué linda labor, maestra. Pues espero, Maestra, felicidades. Felicidades por Muchísimas esa gracias. destacadísima trayectoria. Gracias. Y por esa sonrisa que iluminó a muchos niños de muchas generaciones y que nos sigue iluminando a es la los saltillenses. satisfacción de decir, hicieron de mi vida algo maravilloso. Qué hermoso. linda. Muchas Gracias gracias, por Chuy. estar aquí, Gracias, maestra. muchas Gracias, gracias, maestra, mi muchas vida, muy gracias. amable. 8 de la mañana con 32 minutos. ahorita nos Vámonos a un ¿Cómo no? corte y regresamos. Tenemos más información para ustedes esta mañana.